El video que voy a presentarles forma parte de una serie de 8 videos que elaboramos con un grupo de colegas. El material que contienen estos videos se refiere a la enseñanza de las ciencias naturales y tiene como propósito contribuir al desarrollo curricular en el tercer ciclo de la EGB. La EGB es un proceso educativo de 9 años en el cual la escuela se responsabiliza de aportar a los alumnos y alumnas los elementos necesarios para la formación de una competencia científica básica que se expresa en el logro de una alfabetización científica. Este video está estructurado en 5 partes. En la primera se presentan los criterios tenidos en cuenta para considerar la importancia del tema elegido. En la segunda parte se presenta un enfoque del tema seleccionado desde el punto de vista del saber experto. En la tercera parte se presentan los contenidos a enseñar, definidos desde la opinión de los docentes y a través de la formulación de ideas básicas. En la cuarta parte se pone a consideración algunas representaciones que los chicos tienen acerca de este tema. Y en la quinta se presentan algunas propuestas para trabajar en el aula que esperamos resulten de utilidad para discutir acerca de la enseñanza de las ciencias en sus escuelas. Para este video hemos seleccionado un tema de astronomía, las estrellas. Por un lado, lo hemos seleccionado porque la astronomía es uno de los temas que más apasiona a los chicos. Por otro lado, la importancia de trabajar fenómenos físicos más allá de la naturaleza terrestre nos permite profundizar acerca de estos fenómenos. Finalmente, tuvimos en cuenta también que trabajar temas de astronomía permite relacionar esta ciencia con otras como la física y las matemáticas. A continuación, el astrónomo Horacio Tignanelli nos brindará algunos de los aspectos más relevantes del tema seleccionado para este video, las estrellas. Sin duda, las estrellas son los objetos más fascinantes de la naturaleza. Y al respecto, nosotros somos contemporáneos del descubrimiento por parte de los científicos del mecanismo que da origen al brillo de las estrellas, en particular al brillo del Sol. Y este hecho hace que convivamos hoy con distintos modelos teóricos que dan cuenta de las observaciones que hacen los astrónomos de los astros celestes. Las preguntas que motivaron esa investigación son las mismas que nos hacemos cotidianamente, que nos hicimos siempre. ¿Por qué brillan las estrellas? ¿Por qué brilla el Sol? ¿De qué está hecho el Sol? ¿De qué están hechas las estrellas? ¿Son similares? Y es visible que no existe cultura en la Tierra que no haya elaborado una respuesta a ello, independientemente de la ciencia. Todavía escuchamos que muchas personas afirman que el Sol, como esta vela, arde con un fuego, es decir, que es una gran bola de fuego. Pero la ciencia moderna, ¿qué dice al respecto? Bien, hoy la astronomía considera que las estrellas son grandes cuerpos aislados en el espacio que brillan con una fuente de energía interior. Esa energía se traslada desde ese interior hasta la superficie y desde allí al espacio hasta llegar a otros mundos. Esta imagen de estrella es la que podemos observar en un cielo nocturno. ¿Esto es lo que vemos cuando vemos el Sol? Claro que no. Cuando nosotros miramos el cielo nocturno, por ejemplo, lo que vemos son pequeños puntos luminosos que brillan con distinta intensidad, con distinto color. Nada hace sospechar, por ejemplo, que tienen distinto tamaño. Hay estrellas que son mucho más grandes que el Sol y otras que son mucho más pequeñas que la Tierra misma. Pero
Conocer el tamaño de las estrellas, ¿dará cuenta de por qué brillan o por qué nos dará una respuesta sobre cómo brillan? Habría que pensarlo. Definitivamente, conocer el tamaño de las estrellas no implica conocer por qué brillan. Cabe preguntarse, ¿será conocer de qué están hechas? En ese punto, los astrónomos hallaron que el Sol, como la mayoría de las estrellas, está formada fundamentalmente por hidrógeno, el elemento más abundante de la naturaleza. Junto con el hidrógeno hay un poquito de otro elemento que se llama helio, y luego un resto formado por todos los elementos químicos que conocemos aquí en la Tierra. Es decir, los elementos que componen nuestro planeta están presentes en el Sol, salvo que en un estado o en una abundancia diferente. La pregunta ahora es, cuando uno sale a la noche y mira las estrellas, ¿puede identificar que aquella es de aluminio y aquella es de hidrógeno? ¿Puede identificar esos elementos? Claro que no. Consideremos que las estrellas son de hidrógeno. ¿En qué estado está ese hidrógeno? ¿Es gaseoso? ¿Es sólido? ¿Está líquido? Bien, en principio, lo que se observa es que en la superficie de las estrellas, o del Sol, el hidrógeno se encuentra en estado gaseoso. Y aclaramos, digo en la superficie porque lo que observamos es solo la superficie de los astros. No hay forma de ver las entrañas del Sol. Entonces, en principio, superficialmente, el Sol, como la mayoría de las estrellas, tiene hidrógeno gaseoso en su capa exterior. La pregunta es, durante una mañanita, mirando el Sol, ¿uno puede pensar en él como en un globo de gas? ¿Eso es lo que observa? No. Lo que se observa es un disco brillante. Sin embargo, los astrónomos han podido determinar que la superficie solar se halla a unos 6.000 grados de temperatura. Una temperatura de 6.000 grados es suficiente para que cualquier cuerpo se halle solamente en estado gaseoso. Pero eso es en la superficie. ¿Qué sucede en el interior solar, en lo que se conoce como núcleo del Sol? Para eso, pensemos en el color superficial del Sol, que está íntimamente relacionado con la temperatura. El Sol lo vemos amarillo y como tal aparecen las crónicas de las primeras civilizaciones, es decir, que al menos durante el desarrollo de los humanos, de nuestra humanidad, el Sol ha brillado amarillo durante miles de años. Eso hace pensar que la temperatura superficial se mantuvo aproximadamente igual. Pero para poder mantener esa temperatura superficial es dable de pensar que ha recibido esa superficie una abundante cantidad de calor desde su interior. Es decir, que la temperatura del Sol aumenta desde la superficie hacia su interior, cada vez alcanzando valores más grandes, hasta que en el núcleo los cálculos termodinámicos hoy muestran que para poder mantener esta temperatura en la superficie, dadas las dimensiones del Sol, habría allí unos 18 a 22 millones de grados centígrados. Una temperatura impensable. Y como es impensable también que la materia se mantenga en estado gaseoso a estas altísimas temperaturas y soportando la presión de toda la masa de material solar que es la que en el núcleo soporta el material que lo forma. Ahora, cuando uno mira el cielo nocturno, ¿puede apreciar que se trata de cuerpos en cuyo interior tienen esta temperatura o que existen estas presiones? No, lo que seguimos observando son pequeños puntitos luminosos. El estado de la materia en el interior solar se denomina plasma. El plasma solar está formado por hidrógeno, pero los protones de los núcleos de hidrógeno se hallan disociados, se mueven a altas velocidades, interactúan entre sí. Y ahí está la clave para entender el brillo de estas estrellas, en las interacciones de los núcleos atómicos del hidrógeno que forman estructuras más complejas, desprendiendo en ese proceso enormes cantidades de energía. Nada está explotando ni quemándose en el interior solar. Es simplemente la transformación espontánea de un elemento simple, como el hidrógeno, en otro más complejo, como el helio, generando en esa transformación enormes cantidades de energía. La pregunta es, en una noche serena, estrellada, ¿uno ve procesos nucleares en el cielo? Definitivamente no, ve puntos luminosos pequeños. Entonces, ¿cómo han hecho los científicos? Uno puede argumentar, han construido instrumentos que permiten medir esas magnitudes, la presión, la temperatura, estimar esos procesos. Pero ¿sobre qué bases se armaron esos instrumentos? ¿Con qué fundamento? Y allí
debemos ir a las leyes de la física y fundamentalmente a su carácter universal, es decir, su validez en cualquier lugar del espacio y en cualquier tiempo. Comprender los fenómenos terrestres a través de las leyes de la física da la pauta, es imprescindible para entender después los fenómenos celestes. Por ejemplo, todo lo que conoce la astronomía de las estrellas se basa en la luz que nos llega de estos astros a la Tierra. Entonces las leyes de radiación son el instrumento que nos permiten conocer cómo se mueven, qué edad tienen o, por ejemplo, su constitución química. Se me ocurre otro ejemplo relacionado con el color visible que tiene el Sol. Todos los cuerpos radian energía. En cierta medida está relacionado directamente con la temperatura, inclusive nosotros mismos. Esa temperatura, si es incrementada, va a producir que el cuerpo radie otro tipo de energía, cada vez mayor. El color está relacionado con esa temperatura. De esa manera puede decirse, y las leyes de radiación lo comprueban en los laboratorios, que existe una máxima energía para cada temperatura dada. De esta manera, si proyectamos esta ley a la radiación que llega de las estrellas, los distintos colores de las estrellas serían un indicador de sus temperaturas superficiales. Así, estrellas rojo-anaranjadas son estrellas que se hallan a una temperatura superficial menor que la del Sol, mientras que estrellas azules están a una temperatura superficial superior a la solar. De esta manera tenemos un ejemplo muy sencillo de una aplicación de una ley física descubierta en la Tierra a un fenómeno celeste. El tratamiento del tema que hizo Horacio Tinianelli no está dirigido a alumnos del tercer ciclo. Cabe a los docentes organizar y seleccionar los contenidos a enseñar, así como delimitar su alcance. Esto es, que es posible y deseable que los alumnos de este ciclo aprendan a lo largo de este periodo. Veamos ahora qué opina un colega acerca de la enseñanza de las características de las estrellas, así como también de los procesos que ocurren en ellas. Las dificultades que yo encuentro en la enseñanza de la astronomía, en el nivel, tienen que ver, en mi caso particular, yo trabajo en una ciudad, el conocimiento que traen los alumnos respecto de ciertas cuestiones del cielo es mínima, las posibilidades de mirar el cielo tampoco son muchas, ya sea por la polución atmosférica, ya sea porque no tenemos costumbre de mirar el cielo. Además, también tiene que ver que nosotros trabajamos mañana y tarde, entonces tal vez hacer observaciones las deberíamos hacer de noche. No hay tradición en enseñar estos contenidos en la escuela. En todos los colegios no hay elementos necesarios, como podría ser algún telescopio, algunos materiales, como por ejemplo mapas del cielo, que podrían ayudar, las ideas previas que tienen los alumnos, las deformaciones que sufren, ya sea por los medios de comunicación, esta cosa de cuando hay un eclipse se llama a un astrólogo y no a un astrónomo, la deformación además de ciertas películas, deformación en cuanto a su formación en ciencias, ¿no? Que está bien dentro de una ficción, pero bueno, los chicos no diferencian bien los límites. Y además considero que no tenemos tradición en la formación docente sobre los contenidos en astronomía, lo que creo que también dificulta bastante la tarea del aula. Luego de haber escuchado la opinión de nuestro colega, nos queda presentar una secuencia en la cual organizamos los contenidos a trabajar acerca de este tema, las estrellas. Esta no es la única secuencia posible. Usted como docente puede organizar los contenidos en otras similares. Proponemos para séptimo año, y en relación con el concepto de energía y sus transformaciones, prestar especial atención a la energía solar. En octavo año proponemos el estudio de las estrellas como fuentes de luz natural, similares en estructura y constitución al Sol. Finalmente, en noveno año se propone abordar el estudio de los procesos involucrados en la producción de energía de las estrellas y el de las organizaciones estelares mayores, como la Vía Láctea y las galaxias.
Finalmente destacamos que durante todo el tercer ciclo es importante recalcar que la comprensión de las leyes que rigen los fenómenos terrestres permiten predecir y comprender los fenómenos que ocurren entre los astros. A continuación presentaremos algunas de las ideas básicas que sirven para construir las nociones acerca de las estrellas. El fuego, fuente de energía, tal como es conocido en la Tierra, no está presente en el Sol ni en ninguna de las estrellas. El componente principal del Sol y las estrellas es hidrógeno. Le sigue en abundancia el helio y luego el resto de los elementos químicos. La materia que compone el interior del Sol y de las estrellas se halla en un estado particular denominado plasma solar. Solo en su superficie se halla en estado gaseoso. El proceso por el cual brillan tanto el Sol como las demás estrellas es un fenómeno natural que se produce a muy altas temperaturas y enormes presiones. Dicho proceso consiste en la liberación de enormes cantidades de energía mediante la transformación de un elemento, hidrógeno, en otro, el helio. Ustedes, como docentes, pueden plantearse otras ideas más abarcativas o referidas a situaciones más particulares. Hasta ahora hemos transitado las 3 primeras partes de este video. Destacamos por un lado la importancia de los contenidos seleccionados, abordamos el tratamiento de dichos contenidos desde el punto de vista disciplinar y luego presentamos estos contenidos a enseñar mediante la delimitación de su alcance y una posible secuenciación en el ciclo. Nos resta ahora pensar cómo desarrollar este tema en el aula. Para eso, escuchemos qué representaciones tienen nuestros alumnos acerca de las estrellas. El Sol está compuesto por gases. De fuego. De fuego. No sé, yo me imagino fuego. De rocas, bueno, que deben tener minerales, seguro. El Sol se formó por el medio de una explosión. Y los gases hacen que tenga ese brillo. Y tienen luz propia. Y las estrellas están formadas también por gases, rocas, por ejemplo, como las estrellas, por ejemplo, las fugaces también están hechas de hielo, de polvo. No sé, por ejemplo, el Sol es una estrella, ¿no? Y tiene fuego, y bueno, el fuego produce luz, además de calor. Como pudimos observar, cuando a los chicos se les pregunta acerca del Sol, de dónde proviene su brillo y el calor, suelen asociarlo a la presencia del fuego. Este es un pensamiento muy arraigado en chicos y también en adultos, y todavía está presente en alguna bibliografía que circula por las escuelas. A continuación presentaremos la propuesta para trabajar en el aula. En una primera actividad se puede debatir acerca de las formas de energía y sus transformaciones, deteniéndose especialmente en la energía solar y formulando la pregunta ¿de dónde surge dicha energía? A continuación se puede trabajar con un modelo análogo concreto. El docente presenta un tubo de neón y explica cómo es posible que un medio gaseoso produzca luz al entrar en contacto con cierta clase de energía, en este caso, la energía eléctrica. Sin esa energía, el tubo de neón no brilla espontáneamente. El Sol puede asemejarse a un globo de gas que en contacto con alguna forma de energía produce luz y calor. El docente explica esta analogía entre el tubo y los procesos que se llevan a cabo en la estrella. A continuación, el docente explica que no es la electricidad ni el fuego las fuentes de energía que dan luz y calor al Sol, que se trata de un proceso de fusión en el cual el hidrógeno se transforma en helio. Se puede relacionar este proceso con otros procesos termonucleares más conocidos, como el uso de la bomba atómica. A continuación, en otra actividad, se puede reconocer algunas características de las estrellas, observando los colores de diferentes llamas. Se puede relacionar
los colores de las llamas con la temperatura de las mismas. Esta relación nos permite conocer la edad de las estrellas, ya que los colores que presentan estos astros tienen que ver con la temperatura que tienen en la superficie y por lo tanto con la edad de los mismos. En la siguiente actividad se propone analizar experiencias históricas relacionadas con el espectro de la luz solar. Inicialmente se trabaja con la experiencia de Newton y la descomposición de la luz. Para comprobar dicho fenómeno, los chicos pueden realizar observaciones a través de prismas. También, haciendo pasar un haz luminoso a través de un prisma, es posible observar el espectro solar, que conocemos frecuentemente en el arco iris. Otra experiencia que analizan los chicos es la de Herschel, en la cual se miden las temperaturas de los distintos colores provenientes de la descomposición de la luz solar. Por último, se intenta relacionar el color amarillo del Sol con lo trabajado anteriormente. La pregunta sería, ¿todas las estrellas son del mismo color? Para responderla, cabe dos posibilidades: salir a hacer una observación del cielo nocturno y fijarse en los colores de las estrellas, o revisar láminas en las cuales es muy evidente que las estrellas presentan diferentes colores, y esto está relacionado con las edades de las mismas. Hemos llegado aquí al final de este video. Les presentamos una modalidad de trabajo que intenta respetar los contenidos disciplinares y, por otro lado, tiene en cuenta las representaciones de nuestros alumnos. Además, intenta modificar estas representaciones para lograr estadios de conocimientos cada vez más cercanos a las ideas científicas vigentes. Esperamos que las propuestas de aula puedan ser utilizadas y sirvan como disparadoras para una discusión acerca de cómo enseñamos ciencias en nuestras escuelas. Les proponemos también que reflexionen acerca del clima de trabajo en las escuelas, en las clases de ciencias, como para lograr un clima en el cual reine la cordialidad y el respeto mutuo.